Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Paternoster, tu canal. Gracias por el apoyo de todos los hermanos que componen este canal. Ya hemos llegado a 250.000 hermanos que tenemos pues todos un proyecto en común, que es llegar al cielo. Ese es el proyecto que yo tengo para con ustedes. Pues bien, hoy me pasaron un video de un pastor evangélico en el cual pues habla de un tema muy delicado, un tema bastante profundo, un misterio. Es el sacramento de nuestra fe, decimos en la iglesia, ¿no? En misa. Estoy hablando de la Eucaristía, un misterio de fe en el cual, pues, yo como católico, por mucho que lo estudio, no lo entiendo. No entiendo ese misterio, el misterio de la Eucaristía. Conocemos pues lo que la Iglesia nos ha enseñado de manera teológica, filosófica, etcétera. Pero aún así sigue siendo un misterio, ¿verdad? Que Dios se haya querido quedar en el pan eucarístico y en el vino. Fueron sus promesas. El problema no es con nosotros, los cristianos, sino el problema que tienen estos evangélicos es que el problema lo tienen con Cristo, que fue Él el que ideó ese culto, el nuevo culto, el del nuevo pacto. Pues bien, voy a compartir pantalla. Aquí tenemos a este señor, eh, se llama Pastor Gutiérrez, casualmente. Casualmente. Me tengo que reír por no llorar. Pues bien, este señor, el Pastor Gutiérrez, al cual pues después de ver este video, pues le he dejado un mensaje en su perfil de TikTok invitándolo pues a dialogar sobre este tema. Pero no en base a prejuicios, ni en base a lo que yo piense o lo que yo crea, sino en base pues a realizar un debate en plan académico. ¿Qué es lo que enseña el magisterio de la Iglesia? ¿Qué es lo que enseña la Biblia sobre la Eucaristía? ¿Y qué es lo que enseña la tradición de la Iglesia y los santos padres, padres de la Iglesia, como también los padres apostólicos? Yo espero una respuesta de él, aunque creo que no la va a dar. Yo a veces, pues, soy bastante confiado en esas cosas, pero yo creo que ni se va a molestar, pues, a responder mi mensaje. Pero si es así, Dios lo quiera, pues no me importaría mantener un diálogo sobre la Eucaristía, porque está muy bien lanzar todos esos ataques que lanza en este video y que nadie le responda. Eso es muy feo, ¿no? Y lo peor es que a través de su ignorancia, quiero pensar que es por ignorancia, habla mal de este precioso sacramento. Es el sacramento en donde los cristianos fundamentamos nuestra fe, en la Eucaristía, ¿verdad? Pues yo quiero ir desgranando poquito a poco este video. No lo puedo dejar correr entero porque son 10 minutos, sino que vamos a ir a través de las declaraciones que él vaya a hacer, pues vamos a ir realizando pues algunas ideas, ¿no? De lo que él va enseñando. Él va a expresar sus ideas propias, y yo, en la medida de lo posible, yo trataré de dar la respuesta que la Iglesia tiene para esos ataques. Vamos a oírle. Vamos a hablar acerca de la Eucaristía, que me han estado mandando varias preguntas acerca del tema. Me pregunta qué pienso yo. Y como siempre, pues no me gusta dar mis pensamientos. Más bien vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Bueno, sí son sus pensamientos, porque según la sola escritura, ellos leen la escritura y lo que ellos piensen, lo que ellos crean, lo que ellos interpreten, pues es lo que van a enseñar. Por tanto, ya comienza con una mentira ahí medio solapada. ¿Qué es la Eucaristía? Bueno, es la creencia que tienen nuestros amigos que profesan el catolicismo. Es una
nuestros amigos católicos. Es muy importante, hermano. Ellos, una parte de los evangélicos, no nos consideran hermanos, como mucho amigos. A mí me gustaría tratarlo también de amigo, o de vecino, o lo que sea. Pero la Iglesia en el catecismo me dice, me enseña, nos exhorta a ti y a mí, que todo cristiano que nacen pues, en estas denominaciones, si están bautizados válidamente, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si ellos están bautizados bajo la fórmula trinitaria, debemos de acogerlos. Y se ganan pues ese título, ¿no? Pues cristianos, ¿no? Y que lo debemos de tener como hermanos. Yo me voy a referir a él como hermano, pero no porque yo quiera. Yo no quisiera llamarle hermano a este señor, a alguien que habla así de la Eucaristía. Pero a pesar de eso, nos debemos de someter a lo que la Iglesia enseña. Por tanto, muchos de ustedes en los comentarios me vayan a decir, yo no lo tengo como hermano. Pues yo, si este señor, pongo esta condición. Si este señor está bautizado correctamente, bajo la fórmula trinitaria, yo lo acojo como mi hermano. Piense lo que él piense. También en las familias, ¿verdad? Familias carnales, hay muchos hermanos que son hijos de su papá y de su mamá, y aún siendo hermanos de sangre, pues rechazan a su hermano. No, aquel sinvergüenza no es mi hermano. Sí, es tu hermano, por mucho que lo rechacen, ¿no? Por tanto, yo me someto a lo que diga la Santa Iglesia Católica. Muy peligrosa, porque los están llevando a una práctica de ocultismo, a una práctica en la cual están haciendo un ritual en medio de su ignorancia. O sea, Jesús instauró el culto del Nuevo Testamento. Ya no se sacrifican animales. No, eso ya dejó de tener validez, ¿verdad? ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto? Pues mediante el sacrificio de un animal y esparciendo su sangre, pues se perdonaban los pecados. Jesús le dio una vuelta de tuerca a eso y ya el Cordero de Dios, Él es el Cordero de Dios. Pues ese Cordero, el que se da en la Santa Misa, es el Cordero inmolado que tú y yo ingerimos para el perdón de nuestros pecados. Si es verdad, si este señor tuviera razón, que la Eucaristía es un culto mágico de brujería, entonces Jesús, ¿quién es? ¿En qué lugar deja este señor a Jesús? Como a un mero brujo, ¿verdad? Un estafador sería Jesús. Me rijo por lo que él dice. Dice que eso es un culto de brujería, ¿verdad? Sigamos escuchando. Y su falta de entendimiento, pero se comprende, porque la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, tiene cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y no se dan cuenta. Entonces, como dice San Pablo a Tito, con su boca dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Eso lo dice San Pablo a Tito. Este señor se jacta que si Jesucristo, que si el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿ve? Mucho por la boca tratan de parecer piadosos, pero luego con sus hechos, el negar la Eucaristía, pues niegan a nuestro Señor. La creencia de la Eucaristía le hacen creer a la persona que cuando el párroco, el padrecito, el sacerdote, el cura, reza, profesa unas palabras sobre un pedazo de harina. No, el sacerdote no reza sobre ese pan. No. El sacerdote, la palabra o el término correcto sería consagra. Cuando realiza la consagración de las especies
eucarísticas. Ya vemos que este señor trata de hablar algo, trata de dar una explicación desde lo que él no conoce. No lo conoce. Él habla de la Eucaristía, pero no tiene la más remota idea. El sacerdote no reza, sino que el sacerdote, como otro Cristo, alter Christus, consagra, pide la efusión del Espíritu Santo mediante la epíclesis. El sacerdote coloca así las manos para inmolar a la víctima propicia. Por eso, hostia, la palabra hostia no es un invento católico. La palabra hostia viene del latín y significa víctima. Víctima. O sea, Cristo es la víctima propicia que se va a dar de nuevo a nosotros de manera incruenta. Pero este señor no sabe sinceramente lo que habla. Y a mí eso, sinceramente, me enciende y bastante. Hablar con la boca llena está muy feo, pero hablar con la cabeza vacía está aún más. Ese pedazo de harina se convierte en carne de Cristo. En carne, literalmente, no es simbólico. Sí. No. Se convierte en carne. O sea Sí. que a través de ese ritual, la gente come carne. Eso se conoce como canibalismo. ya, ya metió la pata hasta el fondo. O sea, por eso se llama sacramento. Sacramento significa misterio. Comemos la carne de Jesús de manera misteriosa, porque sí, aunque hay muchos manuales filosóficos sobre la Eucaristía, pues aunque el manual lo explique, eso sigue siendo un misterio. Yo no me como de manera, ¿verdad? La carne, ¿verdad? Del Cristo, ¿verdad? Esa es la misma reacción que tenían los judíos cuando decía Jesús en San Juan 6. Decía, quien no come de mi carne y bebe mi sangre, ese no tiene vida eterna. ¿Y qué decían los judíos? Decía igual que este señor. Igual. ¿Cómo nos va a dar de comer su carne? ¿Cómo? ¿Nos la dio o no nos la dio? ¿Y qué hacían esos judíos? ¿Qué hacían esas personas que no entendían el mensaje del maestro? Porque hablaba de una manera literal. Debían de comer ese pan. Yo os voy a dar de ese pan. Yo os voy a dar de un pan, que se da en la Iglesia Católica y no en otra, el cual os va a dar la vida eterna. ¿Y qué decían los judíos? Señor, dadnos de ese pan. Pero luego se llevaron la sorpresa mayúscula cuando Jesús decía, quien no come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, ese no tiene vida eterna. Pero quien me come y quien bebe de mi sangre, tiene vida eterna y el Padre y yo haremos morada en él. ¿Qué es eso? Comunión. Comunión con Dios. Por eso, decir que la iglesia practica canibalismo, ese mismo ataque, esa misma premisa la usaban los romanos, cuando nuestros hermanos en los primeros siglos decían comer al Hijo de Dios. ¿Qué decía el romano? Decía, esta gente se comen al Hijo de Dios. O sea, en su culto matan niños y se los comen, los ingieres. Esos cristianos son muy mala gente. Porque pensaban que hacían sacrificios humanos, como piensa este señor. Fíjense hasta qué nivel pues, de ignorancia sobre el sacramento. Come carne. Y la carne que se comen, según ellos, es la carne de Cristo. Porque ¿sí? El párroco, que es sumamente poderoso, no. Sus palabras han generado que el pedazo de harina se convierta en carne de Cristo. Fíjense. No. Las palabras del sacerdote, no. Es la acción del Espíritu Santo. Y por orden de Jesús se hace ese milagro. Porque si fuera por la palabra del sacerdote, sería algo mágico. Es como, por ejemplo, ¿no?
cuando existen estos espectáculos de magia y dice el mago algunas palabras no mágicas, abracadabra, sobre un sombrero y sale un conejo, ¿qué ocurre? Mediante la palabra de ese mago salió el conejo, ¿verdad? Pero el sacerdote es el medio por el cual se sirve Jesús y el Espíritu Santo, ¿verdad? Para darnos la Eucaristía. Ese es el misterio de nuestra fe. Nada más. Bueno, eso es lo que creen, ¿eh? No es mentira. Y también llevan vino y cuando el párroco comienza a hablar al vino, le empieza a rezar, el vino comienza a convertirse en sangre de Cristo. Así que cuando comen el pan, le hacen creer que se comieron un pedazo de la carne de Cristo. No, no. La iglesia no enseña que cuando tomamos la comunión nos comemos un trozo de Cristo. No es que yo me esté comiendo una mano, el otro hermano se come un pie, el otro hermano una oreja, ¿no? Sino que recibimos el Cristo completo, con su carne, con su sangre, con su alma y divinidad, amigo. Y para prueba, un botón. Fíjate, vamos a comparar lo que enseña este señor, que es pastor protestante o evangélico, y lo que realmente enseñaba la iglesia primitiva. A ver si la iglesia primitiva enseñaba que Jesús se daba realmente en el sacramento de la Eucaristía. Si el cristiano del primer siglo afirmaba lo mismo que afirma la Santa Iglesia Católica hoy. Voy a poner, por ejemplo, a San Ignacio de Antioquía, que fíjate qué interesante, San Ignacio de Antioquía, pueden leer sus cartas, especialmente la carta a los esmirnianos, a los de Esmirna, y San Ignacio denuncia en esa carta a los mismos herejes que no confesaban que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Y la misma carne, San Ignacio afirma, fíjate qué interesante, San Ignacio afirma que esa Eucaristía es la misma carne que murió en la cruz, la misma carne que sufrió en la cruz por nuestros pecados, y es esa misma carne que la cual Dios Padre resucitó por su amorosa bondad. Es más, San Ignacio decía lo siguiente: reuníos en una sola fe y en Jesucristo, rompiendo un solo pan, que es medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir por siempre en nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo San Ignacio de Antioquía, obispo del primer siglo: no hallo placer en la comida de corrupción ni en los deleites de la presente vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo y de la semilla de David. De su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Fíjate cómo hablaba un obispo del primer siglo, obispo católico para más señas. Y fíjate cómo habla alguien que vive separado de toda comunión con las cosas de Dios, con los secretos, con los misterios de Dios. Esa es la grandeza de ser católico. Y eso es lo que es ser evangélico, ¿verdad? Vive alejado a años luz de los misterios de Dios. Y cuando beben el vino, les hacen creer que se bebieron un chorrito de la sangre de Cristo. Hasta ese grado de ingenuidad, hasta ese grado de ignorancia, han traído arrastrando millones de gente durante mucho tiempo, haciéndoles creer un supuesto poder que reciben al momento de comer la carne, que es pan, dígase pan, ¿ok? Transformado. Eso se conoce como transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Que la sustancia se transforma. O sea que las palabras del curita son mágicas, porque transforman el pedazo de harina en carne
y el vino lo transforman en sangre. De nuevo repito, no es la acción del sacerdote. Esa es la orden que dio Jesús. Hagan esto en conmemoración mía. La palabra que usa Jesús para recuerdo es la palabra en griego koiné, anamnesis, que significa recuerdo. Pero eso lleva pues una carga implícita de sacrificio. Significa un recuerdo sacrificial. O sea, ¿quién tiene razón? Él que dice que eso no es nada, que eso no es ningún tipo de sacrificio, o si leemos ese griego, en el original griego, pues que nos dice que es un sacrificio. Por eso, personas que no tienen ningún tipo de formación, él se dice pastor, pero fíjense qué cosas dice. Yo soy un simple laico, yo soy un simple laico, que me preocupo por mi formación para que personas como él no me engañen. Y lo poco o mucho que yo sepa, lo pongo a vuestro servicio por lo mismo, para que personas como este señor no os engañe, ¿verdad? Sigamos escuchando. Entonces le hacen creer que cuando lo ingieren, en el momento de ingerirlo, comienzan a recibir la purificación de los pecados. Y también la sangre, participan de la sangre y vienen a ser puros. Esos son de las doctrinas que encontramos heréticas, torcidas del catolicismo romano. ¿Qué enseña la palabra de Dios en cuanto al tema? Vale. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién define lo que es correcto o no en la doctrina cristiana? ¿La Iglesia Católica por 21 siglos o un pastor evangélico del siglo XXI? O sea, los pájaros disparando a las escopetas. ¿Quién es un pastor evangélico para afirmar que la Iglesia Católica está errada? ¿Qué autoridad tiene? Ninguna. Yo entiendo, él puede mandar en su comunidad, pero lo que él muestra o lo que él enseña no tiene ningún tipo de repercusión dentro de el depósito de la fe de la Iglesia. La Iglesia enseña algo durante 21 siglos y siempre ha habido personas como este señor que niegan la evidencia. La doctrina de la Iglesia es muy clara, es muy clara. Una persona que se dedica a estudiar, pues si se pone a estudiar, por ejemplo, el tema de la Eucaristía y comienza a estudiar lo que la Iglesia realmente enseña, debería de dar al traste con todo lo que él piensa. Si existe una búsqueda de la verdad auténtica o si queremos permanecer con la mentira. Como decía San Agustín, que no se deja vencer por la verdad, se deja vencer por el error. Y personas que se dedican a la enseñanza en el mundo evangélico enseñan cosas tan grotescas como las que comenta este señor. Así de claro. Bueno, en el capítulo 22 de Lucas, nuestro Señor Jesucristo está con los apóstoles y les dice: cuánto he deseado comer esta cena con ustedes antes de que padezca. Y dice que tomó el pan, y el pan, Cristo Jesús está ahí presente con los apóstoles físicamente, toma el pan, que era el pan que usaban para la Pascua, que es una celebración que celebran el pueblo de Israel, los judíos, que recuerdan el fin de esa celebración, es recordar cuando ellos eran esclavos en Egipto. Entonces es una celebración perpetua. El pueblo de Israel hasta el día de hoy la sigue celebrando, la Pascua. Entonces hay varias cosas que ellos tienen. En este caso es el pan, ¿verdad? Y vino y el cordero. Bueno, entonces Cristo Jesús toma el pan, está presente Cristo, toma el pan y le dice a los apóstoles enfrente de ellos: parte el pan y les dicen: coman este pan. Así este pan como he sido partido, así será partido mi cuerpo. Te estoy parafraseando lo que Cristo Jesús dijo. Dice que habiendo partido el pan, le dijo a los apóstoles: comer, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Entonces, bien,
Vamos a explicar una cosa. Jesús celebró esa cena o esa Pascua. No era una merienda. Jesús ansiaba ese momento, pero había una ausencia de algo. Y los apóstoles, como judíos, se dieron cuenta. Y es que iban a celebrar una Pascua en la cual en la mesa no había cordero. ¿Alguien me dice si en ese relato o en los demás o en los que aparecen también en los demás evangelistas aparece algún rastro de algún cordero? Porque sin cordero no había Pascua. Por eso San Juan dice, ese es el Cordero de Dios. Y Jesús dice, como bien dice este señor, esto, o sea, Jesús ya estaba adelantando su sacrificio eucarístico. Esto es mi cuerpo que se va a entregar por todos ustedes. No hace falta decir que se iba a entregar a la pasión, ¿verdad? Ahora yo pregunto, Jesús hace una comparación de ese pan, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. O sea, él compara ese pan con su propio cuerpo. Él está diciendo, esto que estáis viendo es mi misma carne que se va a entregar. La misma carne que va a sufrir en la cruz. Jesús realiza ese paralelo tan sutil. Porque este pan es el que se va a entregar por todos vosotros. Ahora yo pregunto, ¿Jesús se entregó realmente? ¿Murió en la cruz realmente? ¿O Jesús murió simbólicamente? Se subió un ratito y se bajó luego. ¿Fue un sacrificio real? ¿Se entregó o no? Ahí queda la pregunta, cada cual que se dé su propia respuesta. Obviamente lo que están recibiendo ellos es un trozo de harina, sin levadura, por cierto. Entonces ellos lo tienen ahí, hasta ese momento no entienden, porque hubo muchas cosas que ellos no entendieron hasta que vino el Espíritu Santo y se las empezó a revelar. En este caso lo entendieron hasta el día que vieron su cuerpo partido en la cruz del Calvario. Ahí pudieron entender lo que les estaba diciendo Cristo, cómo su cuerpo iba a ser partido, que es figura de ese pan. Entonces Cristo les parte el pan. No es figura, es la misma carne, señor pastor. Cómanlo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y luego toma la copa, da gracias y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Pero no fue unas gracias por dar las gracias. La palabra, si tú lees el original griego, se llama Eucaristía, o sea, acción de gracias. Eucharistía en griego. O sea, el Señor hizo una acción de gracias. Él bendijo ese pan y se lo ofreció al Padre. Ese pan fue ofrecido al Padre en acción de gracias. Que por otra parte, acción de gracias sería la traducción más parecida al castellano de la Eucaristía, porque muchos dirán, muchos protestantes, ¿no? Que usan la Reina Valera. Pero es que yo leo la Reina Valera y no aparece la palabra Eucaristía. Lógicamente. Deberías leer el original griego, en el cual sí aparece ese término, Eucaristía. Pero si lo buscas en castellano, lógicamente, no va a aparecer. Esta es la sangre, la copa del nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad? Al apóstol Pablo se lo reveló, porque al apóstol Pablo se le apareció nuestro Señor Jesucristo varias veces, y él da testimonio en la carta a los Corintios, en el capítulo 11 del libro de Corintios, versículo 23, y él mismo dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, dice el apóstol Pablo, habiendo dado gracias, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. ¿Cuál es la finalidad de lo que Cristo Jesús está mostrando ahí? La iglesia de Corinto se reunían
a tener celebraciones, y no nada más la iglesia de Corinto, también vemos los hermanos de Jerusalén, dice que se reunían cada día en las casas para partir el pan, o sea que cada día los hermanos se reunían, partían el pan, y lo que hacían no es que se estaban comiendo la carne de Cristo, como le han enseñado a los amigos católicos, sino que estaban convidándose el pan en su casa y celebraban una comunión comiendo con la finalidad de hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Error del nuevo pastor. Porque si leemos también la carta a los Corintios, creo que era en el capítulo 11, creo que era el 11, dice San Pablo que cuando nos acerquemos a la mesa del Señor, o sea, al altar del Señor, debemos discernir ese pan y ese vino. Porque quien no discierne ese pan y ese vino, come y bebe su propia condenación. Si eso es un pan común, pues no estamos ofendiendo a nadie. Ahora, si ese cuerpo es realmente el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre, entonces, si no creemos en eso, sí estamos ofendiendo a nuestro Señor. Por eso San Pablo dice que tenemos que discernir. ¿Qué es discernir? ¿Qué es discernir? Discernir es mirar con suma atención, saber lo que estamos tomando. Porque si tú tomas ese pan como algo común, comes y bebes tu propia condenación. Y no es poca cosa. Estaríamos ofendiendo y blasfemando, como hace ese Señor, contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. No es poca cosa. San Pablo fue claro que tenemos que discernir. Si eso es pan común, no hay que discernir nada. Me lo tomo, como este señor que tenía ahí hace un ratito un trocito así de bizcocho. Que eso es el pan típico que ellos usan en sus cultos o en sus reuniones. Perdón por usar la palabra culto, porque la palabra culto, pues, no corresponde a lo que hacen ellos. Sin sacerdote no hay culto. En sus servicios religiosos. Yo, como pentecostal, he llegado a tomar pan común. Compraban en la panadería pues, una barra de Viena, es un pan así alargado, y se fraccionaba ese pan en casitos así pequeñitos y el encargado o encargada de entregar ese pan pues se acercaba con una bandejita o un plato común y corriente y entregaba ese pan a todo el mundo. Y no pasa nada, no pasa nada. Y un chupito así de vino y no pasa nada, porque eso no representa nada ni es nada. Por tanto, yo no puedo ofender a algo en el cual pues no está Jesús. Yo sí puedo ofender allí donde está Jesús, pero si Jesús no está, ¿a quién ofendo? No ofendo absolutamente a nadie. ¿Qué Cristo quiere que nosotros hagamos memoria de Él? Bueno, hay tres cosas al menos que vemos aquí, en el capítulo 11, versículo 26, que es el fin de lo que algunos conocen como la Santa Cena, la Cena del Señor o la Última Cena. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta celebración? Que antiguamente se conocían como fiestas agape, que era una fiesta, una celebración donde la iglesia se reunía y se reúne hasta el día de hoy, porque todavía se sigue participando de la cena cena del Señor, se reúne para poder manifestar el amor hacia nuestros hermanos. Era una fiesta que le conocían como fiestas agape. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Aquí lo vemos en el versículo 26. Dice el versículo 26 del capítulo 11 de 1 Corintios. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, número 1, la muerte del Señor anunciáis, y número 2, hasta que Él venga. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo quiere que nos recordemos, que conmemoremos, que hagamos memoria de Él? Su muerte. Y su muerte implica sus sufrimientos, implica su crucifixión, implica su sepultura, e implica su resurrección, e implica la promesa de que volverá por nosotros. Eso es lo que Cristo Jesús quiere que recordemos
a través de esta celebración, que es una celebración muy solemne, es uno de los sacramentos que Cristo Jesús nos dejó para que nosotros... Vaya, acaba de afirmar que es un sacramento. O sea, es un misterio de fe, pastor. Lo acabas de decir. Por la boca muere el pez. Por otro lado, Jesús no nos dejó esa reunión para que cada X tiempo, cada 3 meses o un año, pues los hermanos nos reunamos como un ágape, como él dice, para reunirnos pues de manera fraternal, sí, para recordar, hay que ver, Jesús se sacrificó por nosotros, qué bueno. No, no tiene nada que ver, nada que ver. Jesús, cuando expiró, cuando dio ese último grito en la cruz y entregó su espíritu al Padre, ocurrió un hecho muy significativo. ¿Cuál fue? En el templo, pues, se partió esa cortina que cubría el templo, el lugar del santo de los santos. ¿Y qué implica eso? Implica que lo nuevo ocupa el lugar de lo viejo. Que ese culto en el templo judío ya no iba a ser más. Que el nuevo culto a Dios es la Eucaristía. Ese es el nuevo culto y el sacrificio. Porque el altar en el cual tenemos, ellos no, ellos llaman altar pues a la tarima. Venga, hermano, súbase al altar. No, no, al altar, ¿no? ¿Dónde está tu altar? Es en el altar donde se realiza el sacrificio. Es donde hay una víctima propicia, es el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, el santo sacrificio, que es otro nombre con el cual se le llama también a la Eucaristía o a la Santa Misa, porque Jesús no estaba haciendo una reunión entre amigos, sino estaba instaurando ese nuevo sacrificio que iba a comenzar después de su muerte y resurrección. Y los apóstoles así lo entendieron. Podemos verlo en Hechos de los Apóstoles, como esa primitiva comunidad comenzaba a realizar esas acciones de gracia, esas misas. Y si no me creéis, no es que los apóstoles, eso no eran misas. Podéis leer, por ejemplo, el testimonio de San Justino, si no me equivoco era contra Trifón, en el cual San Justino mártir hace pues una descripción de lo que se hacía en ese culto cristiano y es un sacrificio calcado al que hoy realizamos en la Iglesia Católica. Se leen las cartas de los profetas, y el de los apóstoles y los salmos. Los fieles se levantan para oír la palabra, se sientan, se hacen la señal de la cruz. El sacerdote, eso es lo que va enseñando San Justino en su diálogo con Trifón. Se mezcla el vino con agua, se da la Eucaristía. Te hace una descripción que si lo vas leyendo, pues identificarás la misa, la Eucaristía católica y esa primera descripción de ese culto cristiano que se daba en el siglo II. Una explicación bastante primitiva, lógicamente, luego la liturgia pues se fue enriqueciendo, se fue desarrollando a través de los tiempos también, ¿verdad? ¿Y quién puede negar que ese sacrificio de Jesús no es la Eucaristía? Lo podemos ver con los santos padres. Porque la Biblia, la tradición y el magisterio es la misma fuente de revelación inspirada por Dios. Todas manan de la misma fuente, que es Dios mismo.
Y es que me parece totalmente burlesco todo o todas las declaraciones que hace este señor con un completo desconocimiento. Se ve que nunca leyó a San Ireneo de León. Se nota que no leyó, pues, como he dicho, a San Justino Mártir en ese diálogo con Trifón, a San Ignacio de Antioquía. No leyó nada. Nunca ha hecho una mirada atrás para ver qué creían esos primeros cristianos y comparar lo que creía esa primera comunidad y la Iglesia Católica y comparar lo que creía esa primera comunidad y su iglesia. Sería bueno que lo hiciera. Sería bueno que lo hiciera porque se iba a quedar con un palmo de narices. Participemos de ello, pero que detrás de esta celebración hay un significado, por supuesto, espiritual muy importante, pero el centro de la celebración es Cristo Jesús. O sea, no quiere decir que los hermanos de Corinto, cuando se reunían, había algún mago por ahí que le hablaba al pan y se convertía el pan en carne y el vino se convertía en sangre. No, todos llevaban su comidita, los hermanos de la iglesia de Corinto, Sí. llevaban su comida. De hecho, el apóstol Pablo regaña a los hermanos de Corintio porque les dice, porque despreciaban a los pobres, no les convidaban comida de la que llevaban las personas que tenían dinero. Y los hermanos pobres había veces que venían caminando desde lejos y cuando llegaban a la iglesia, pues ya luego se iban sin comer. Y Pablo les regaña. Aparte de eso, había varios hermanos en la iglesia de Corinto que eran bien borrachos y terminaban en la celebración de la cena del Señor bien briagos. Y Pablo les dice, ¿qué acaso no tienen casa donde puedan ir a beber? ¿No tienen casa donde puedan ir a comer? ¿O desprecian a la iglesia de Cristo? ¿Menosprecian a los pobres? ¿Quieren que les alabe? En esto no los alabo. Ese es el contexto que encontramos a través de la celebración solemne tan importante de nuestro Señor Jesucristo, que es la Cena del Señor, la Santa Cena, la Última Cena, algunos la conocen así, pero no hay nada mágico como tal de que el pan se convierta en pedazos de carne y el vino se convierta en chorros de la sangre de Cristo. Esa práctica es magia, esa práctica es canibalismo, porque obviamente cuando en el capítulo 6 de San Juan, Cristo Jesús cuando le dice a la gente, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no van a tener parte conmigo, entonces la gente pensó, pues que dura es esta palabra, ¿quién la puede comprender? En sí, para que entendamos, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. No hay nada mágico ahí. Saludos, Dios te bendiga, gracias por seguirnos a través de las redes sociales, gracias por... El pan se convierte en la carne de Cristo. Ya no es pan, ya no es vino. Las sustancias, las especies eucarísticas siguen teniendo la misma forma, el mismo sabor, pero la sustancia ha cambiado. ¿Cómo? Sacramentalmente. José Manuel, explícame eso. ¿Cómo te lo explico? Si es un misterio. Pues pregúntale a un filósofo. El filósofo, a través de su ciencia, aún se va a sentir incapaz de explicar ese misterio. Yo tengo manuales filosóficos sobre la Eucaristía y los leo y entiendo la enseñanza, pero no soy capaz de alcanzar a entender ese misterio. Dios se quiso quedar ahí, en el pan eucarístico, porque Él nos dijo, ciertamente, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y Él es fiel a su promesa. El católico cree la promesa de Cristo, que se quedó en la Eucaristía. Hay una canción por ahí de Song by Four, un grupo que me encanta, de música católica, y hay una canción eminentemente eucarística, que es toda una catequesis, que se llama Aquí está el Cordero, que es una canción que es una gozada oírla. Pueden buscarla en YouTube. Aquí está el Cordero, Song by Four. Un canto
precioso sobre la Eucaristía. Por eso es tan diferente, ¿no? También la música que hace el mundo protestante, una música pues enfocada en la persona, ¿verdad? Y la música católica, como en este caso, esta canción que te hablo, en el cual tiene una gran carga de enseñanza y una gran carga católica. Quien escribió esa canción, pues sabía lo que escribía. ¿Tú te imaginas un evangélico escribiendo una canción sobre la Eucaristía? Es el pan simbólico del Señor, es el pan eh, del recuerdo del Señor, cosas así. Eso no tendría ningún sentido. Por eso es también muy importante que el católico oiga la música católica. Porque si no, al final, tú mismo, sin darte cuenta, vas a ir aprendiendo enseñanzas no católicas. Y al final vas a terminar, pues, negando lo que la iglesia enseña a través de los cantos. Hay canciones evangélicas muy bonitas y puede ser que no contengan ningún tipo de error. Pero hay otras que, por ejemplo, pues, solo Jesús, solo el Señor. ¿Cómo que solo Jesús, solo el Señor? Jesús y todo lo que Él estableció. Él estableció una iglesia, sacramentos, nos dio a su madre. Como solo Jesús. Es una manera, ¿verdad?, de aislar a Jesús de su verdadera esencia. Es alejar a Jesús de lo que Él enseñó a su iglesia. Eso se llamaría un secuestro de Jesús. Yo te tomo y te pongo ahí y no quiero saber nada del mundo, solo a ti, pero no me interesa lo que tú hayas establecido. Y la Eucaristía, que duda cabe, que es el nuevo culto, el nuevo sacrificio en el nuevo pacto. Espero que te haya ayudado pues a disipar las dudas y espero que te haya gustado, que le des like, que te suscribas, que lo compartas y no te dejes engañar por personas como este señor que lo único que buscan es engañarte. Dios te guarde, Dios te bendiga.